Hola a todos, soy Leonardo Hernández, youtuber, programador y ajedrecista con todo mi corazón. Este es el torneo IRT Clásico Copa Navidad 2024 que será en el Centro Comercial Plaza Mayor en la ciudad de Mérida, en Venezuela. Estos son unos minutos antes de que empiece la primera ronda, entonces son 6 partidas en total. Cada partida tiene un tiempo de 1 hora más 30 segundos de incremento por jugada. El día lunes, hoy 16 de diciembre, son 3 juegos. Y mañana martes, 17 de diciembre, son 3 juegos. En total 6 juegos en este torneo, campeonato del IRT Clásico Copa Navidad 2024. Aquí en el Centro Comercial Plaza Mayor. Espero más adelante les voy a darles las noticias sobre mis partidas de ajedrez en cada uno de los resultados que les estaré dando. Esta es la primera ronda de la partida de ajedrez del torneo IRT Clásico Copa Navidad 2024, que fue el lunes 16 de diciembre en el Centro Comercial Plaza Mayor. A mí me tocó jugar con las piezas negras y mi rival, José Alejandro Villarreal Anderes, con las piezas blancas. Y estos fueron los movimientos de esta partida. E4, yo jugué C5 para jugar la defensa siciliana. Alfil B5 juega mi rival y coloqué el caballo en C6. A4, D6, B3, caballo F6, tocando al peón de E4. Intercambia su alfil con el caballo mío y yo le capturo. Caballo F3 y se deja un peón, el peón de E4, que es capturado con mi caballo. Se enroca en corto, le clavo la dama con alfil G4. Me toca el alfil con H3, retrocedo el alfil a la casilla H5 y luego me toca el caballo con D3 y retrocedo el caballo con la casilla F6. Caballo C3, muevo el peón a E6 y el alfil a G5 haciendo la clavada hacia mi dama y defiendo la clavada con alfil E7. Intercambio su alfil con mi caballo y yo también recapturo con el alfil. Y A5. Allí mi rival se deja el caballo de la casilla que está situado en la casilla C3 al mover su peón en la casilla A5 y aproveché de capturar el caballo en C3 y tocando a su vez a la torre de A1. Mueve la torre a la casilla A4 y así aprovecho de ganarme otro peón más, ya que el peón de A5 está defendida por una sola pieza que es la torre, mientras que está atacada por el alfil de C3 y la dama de D8. Entonces el peón fue capturado. Mueve la torre a la casilla H4 y allí hago un intercambio de piezas, ya que al capturar la dama con dama capturando a la torre en H4, el caballo podría capturar a mi dama, mientras que como el caballo en sí está en una clavada hacia la dama de mi rival, puedo hacerle el intercambio y lo que yo procedí fue hacer la captura en H4. Caballo por H4 y el alfil capturando a la dama en D1, torre por D1 y así aproveché de enrocarme. Mueve su torre a la casilla de C1, muevo a la casilla, el alfil a la casilla C3, controlando más casillas, retrocedo su caballo a F3, avanzo en mi peón a la casilla A5 en la columna A, mueve su caballo a E1 y yo capturo el caballo haciendo el intercambio de piezas, minimizando la posición en el tablero.
torre por E1, avanzo el peón, es intercambiado, y torre por A4, C3, y conecto las torres moviendo la torre de F8 a la casilla A8. Mueve su rey a F1 y coloco la torre a la casilla A1 para hacerle el intercambio de torres y así minimizar las piezas. D4, torre por E1, rey por E1, se hace los intercambios de peones y coloco la torre a la casilla A4. Rey E2 y capturo el peón central de D4. Rey E3, E5 para proteger a la torre. Avanzo el peón de la columna C para la coronación. El intercambio para proteger la torre. Así el rey de mi adversario no puede hacer más nada. Corono la dama. Mueve la casilla del rey a G3 y yo hago el movimiento con el peón a G5 para controlar la casilla H4 y F5 sobre el rey de mi rival. Dama E3 jaque, rey G2, torre D2 jaque, rey H1 y finalmente dama E1 dándole jaque mate y así ganando la primera partida de ajedrez en la primera ronda y acumulando un punto hasta por los momentos. Ahorita terminé la partida de ajedrez de la primera ronda. Me tocó jugar con la pieza negra y gané la partida. Por los momentos tengo un punto y falta 5 rondas para que se culmine el torneo IRT Clásico Copa Navidad 2024 en el Centro Comercial Plaza Mayor. Esta es la segunda partida de ajedrez del torneo IRT Clásico Copa Navidad 2024 en el Centro Comercial Plaza Mayor del lunes 16 de diciembre. A mí me tocó en esta oportunidad jugar con las piezas blancas y mi rival con pieza negra, Diego Sebastián Rivas Toro. Y comencé la partida con el peón de rey, E4. Mi rival responde simétricamente el peón de rey E5 y luego siguió caballo F3, caballo C6, alfil C4 planteando la apertura italiana, caballo F6 y yo le planteo el caballo Fegatelo ante la defensa de los dos caballos. Él responde con D5, la mejor manera de defenderse, E por D5, caballo A5 tocando el alfil, alfil B5 jaque y alfil D7. Por consiguiente moví la dama a D2, dama E2. Mueve su alfil a la casilla D6 y moví el caballo a C3. Me toca el alfil con E6 y allí hago un intercambio de piezas capturando a su alfil y toma su dama capturándome a mi alfil, un intercambio de piezas a iguales. Y yo muevo al peón a la casilla D4. En sí yo podría enrocar haciendo antes el enroque corto, pero yo hice D4. Mi rival se enrocó, luego capturé el peón y mi rival capturó el alfil Entonces, significa que si yo a la siguiente jugada capturo el alfil, resulta que es un error ya que mi rey está en la columna E y al mover su torre queda la dama totalmente clavada y pierdo la dama en la partida. Entonces allí la mejor jugada para esta posición era moverle el alfil a D2, pero yo me enroqué y al enrocarme mi rival capturó el caballo haciendo su intercambio de pieza y me tocó que capturar el alfil y yo quedé con los peones doblados en una mala posición en la estructura de peones. Continúa el juego capturándome el peón en D5.
Y moví la dama a la casilla F3 para que el rival hiciera un cambio de piezas. Habitualmente lo hizo y seguí con el caballo capturando a la casilla F3 los cambios de damas. Ahora mueve su caballo a la casilla de E4, tocándome el peón en C3, ya que difícil defenderlo. Moví la torre a E1, en caso de que si el caballo tomara en C3, la próxima jugada tendría la posición de jugar el alfil en D2 para así ganarme cualquiera de los dos caballos. Pero mi rival se dio cuenta de eso y movió la torre de F a E8 y moví el alfil a F4. Movió su caballo a la casilla de C4, ya que lo termina de poner en el caballo central y yo tendría la opción de capturar el alfil al punto C7, pero en sí yo estaba pensando si capturarlo o no capturarlo, ya que una torre que se interpondría en la casilla C8 controlaría la columna C y allí están los peones al momento de retirar el alfil. Entonces era una posición muy complicada. Elegí otra configuración para el intercambio de piezas, pero hice un mal cálculo, ya que permití para que en sí perder un peón más en la posición. Moví el alfil a la casilla de E5. Mi rival captura el alfil con su caballo. Capturé el caballo, torre por caballo y moví a F3 clavando la torre. Y en la casilla E4 el caballo allí que no se puede retirar, pero no contaba con que mi rival iba a doblar las torres colocando la torre de la columna A la columna E de E8. Y por consiguiente, en vez de capturar con el peón, yo capturé con torre, haciendo el intercambio de torre, y para así el juego estar más difícil para mí. Moví la torre a D1. Mi rival se protege del mate del pasillo, ya que mueve el peón a G6, ya que si le doy jaque en la última fila, el rey tiene la posibilidad de moverse hacia la casilla G7. Moví la torre a D4 ya para intentar de que mi rival cambiara la torre y así yo colocar el peón en otra columna, ya que lo tengo aquí en la columna C, lo tengo doblado. Mi rival ignora el cambio de torres y mueve la torre a E5. Yo moví el rey a F2 y mi rival coloca la torre en la columna C. Entonces yo coloqué la torre en la columna B, torre por peón y torre por peón. Torre por C2 jaque, muevo a mi rey a la casilla F3 y captura el peón de la columna A. Y yo capturo el peón de la columna C. Mueve su peón pasado de la columna A, mientras que yo coloqué la torre a la casilla A7, A4, y allí proseguí a colocar el peón a G4, ya que al hacer este movimiento el peón de H2 queda indefenso. Lo hice para que mi rival lo capturara y yo capturar al siguiente movimiento a la casilla 4, y efectivamente eso fue lo que pasó. Luego mueve el rey a E7, yo lo muevo el rey a F4 y hace H5. Yo muevo el rey a G3.
torre H1 y yo, para que ambos peones, dos peones estuviesen en la columna F y en la columna H para que no estuviesen unidos. Debí capturar G por H5, pero lo que hice fue mover el rey a G2 amenazando la torre, y la torre la colocó en una posición más efectiva a la torre H4, ya que si no podría capturar, ya que mi torre estaba en una clavada. Entonces moví el rey a G3 y efectivamente mi rival hizo un intercambio de torres. Torre por peón, jaque, torre por torre, peón por torre y rey por G4. Ya estaba en una posición perdida, en un final ya con dos peones unidos y el rey allí mismo en la posición. Después de varios movimientos, hasta que mi rival coronó su dama, allí capturé el peón en G2, ya faltaba poca jugada para que me diera mate. Y moví aquí en la jugada 56 rey H1 y esperando hasta el final para ver si mi rival cometía el error del mate del ahogado, que sería tabla, pero hizo la mejor jugada, dama G4, a lo que forzadamente tuve que mover el rey en H2, rey F2, movió mi rival para que la próxima jugada en sí fuera mate, rey H1 única y dama G1 o dama G2 jaque mate. Entonces allí pierdo la partida de ajedrez. Ya en la segunda ronda, acumulando un punto y faltando 4 juegos para finalizar el torneo. Hola a todos. En la segunda ronda tuve una partida muy difícil, entonces yo la perdí. Pero bueno, entonces falta minutos para que empiece la tercera ronda. Entonces voy a jugar esta ronda con mayor energía para ganarla. Esta es la tercera ronda del torneo IRT Clásico Copa Navidad 2024 en el Centro Comercial Plaza Mayor del día lunes 16 de diciembre. A mí me tocó jugar con las piezas negras y mi rival Gabriel Ignacio Serpa Ruiz con las piezas blancas. Él comienza con E4 y yo le respondí C5, la defensa siciliana. D4, C por D4 y C3. Me está planteando el gambito Smith-Morra y yo lo acepté. Luego él me juega en la quinta jugada alfil B5 y yo procedí a jugar el peón en G6 para plantear un fianchetto con el alfil en E7 en las próximas jugadas, y así es la variante del dragón. Caballo F3, alfil G7 y retrocede su alfil en la casilla C4, D6 y me juega el caballo a G5 controlándome el punto en F7, atacándomelo, y yo lo defendí avanzando el peón a E6. Mi rival se enroca y desarrollo el caballo a F6, dama F3 y allí coloqué el caballo a E5, amenazando a la dama y amenazando al alfil. Allí mi rival por lógica retrocedió la dama a E2 y allí tendría ya la oportunidad de capturar al alfil, pero no lo hice. Enroqué y allí está amenazándome el caballo moviendo su peón a F4. Y yo con la posibilidad de capturar al alfil, pero no lo hice, capturando
a la casilla C4 o dando el jaque con dama a B6, ya que el peón ya fue descubierto. Y moví el caballo de E a la casilla a G4, ya que es un error, porque mi rival avanzó el peón a E5, amenazando el caballo de F6. Si el caballo de F6 se retira, pierdo el caballo de G4. Entonces lo que hice fue hacer un jaque intermedio con la dama a la casilla B6, dama B6 jaque, el rey se mueve a H1. Capturo el peón de D al peón de E5, F por E5, y allí me queda más remedio en capturar al peón de E5. Dama por E5, ganando una pieza de ventaja. Y allí muevo el caballo a la casilla G4 con el alfil de G7, amenazando, tocando a la dama a la casilla E5 y al mismo tiempo con el caballo tocando a la dama. Entonces mueve la dama a G3 con la intención de capturar al caballo, y yo lo defiendo moviendo el peón de H5. El caballo está defendido. Posterior mueve la dama a la casilla F3, ejerciendo presión sobre el punto de F7, un punto vulnerable. En consiguiente, moví el alfil a la casilla D7, desarrollando el alfil y conectando las torres. Mi rival en sí comete un error, ya que el peón de F7 es un peón envenenado, y por consiguiente la dama está clavada, ya que si se retira en la próxima jugada la dama, si se retira el caballo, pierde la dama. Entonces allí, para capturar al caballo, coloqué el alfil a E8 para castigar la jugada del rival y así recuperar una pieza, la pieza que me hace falta. Mueve su dama a la casilla E2, saliendo de la clavada, y aprovecho de capturar el caballo. Y allí comete otro error, me captura el alfil pensando de que si yo muevo el rey, entonces ejerce gran presión sobre el punto de E6, ya que el punto de E6 está defendido por la dama, que está situada en B6. Entonces yo capturé con la torre, y pensando que al ganarme una torre, ya que tengo la torre ya clavada con el alfil, y no vio que yo le tenía el caballo en F2, dándole un jaque, ya que hay dos posibilidades de mover el rey a G1 o sacrificando a la dama en una posición ya perdida. No tuvo más remedio de mover el rey a G1 y luego con un jaque al descubierto, dando jaque con caballo y dama, mi rival abandona la partida, porque la única jugada forzada en sí es mover el rey en H1 para posteriormente con la dama en G1 dar jaque mate, ya que el rey no tiene movilidad para moverse a la columna F, ya que aquí está situada la torre, y tampoco puede capturar el caballo por la amenaza del doble ataque, doble jaque con la dama, así logrando 2 puntos.
Ahorita terminé la tercera ronda, gané la partida con la pieza negras. He acumulado 2 puntos hasta el momento, porque la primera ronda la gané, la segunda la perdí, la tercera la gané 3 puntos y se culminan los juegos del día de hoy, 16 de diciembre. Quedaría para mañana los 3 juegos, sería la cuarta ronda, quinta ronda y sexta ronda para el día de mañana, 17 de diciembre. Hola a todos, hoy es martes 17 de diciembre y se va a jugar la cuarta, quinta y sexta ronda. Estoy esperando para que se juegue el juego número 4 del torneo IRT Clásico Copa Navidad 2024 en el Centro Comercial Plaza Mayor, en la ciudad de Mérida, Venezuela. Esta es la cuarta ronda del torneo IRT Clásico Copa Navidad 2024 en el Centro Comercial Plaza Mayor, el día martes 17 de diciembre. En esta oportunidad me toca con la pieza blanca y mi rival con la pieza negra, Alejandro David Holz Arellano. Entonces voy a proceder a los movimientos de esta partida. E4, C5, caballo F3, A6. Mi rival planteando la defensa siciliana y yo muevo el peón a D4 y se hace el intercambio normal en la defensa siciliana y mueve su dama a la casilla A5 dándome jaque y yo moví el alfil a D2. Lo ideal y mejor era mover el caballo a C3, pero yo hice el movimiento del alfil a D2. Coloca su dama a la casilla E5 tocándome el caballo y el peón y defendí el caballo moviendo el alfil a C3. Dama por E4 ganándome el peón y tapé con la dama para proteger al rey y así proponer un cambio de damas. Y mi rival hizo el caballo F6. En caso de yo recapturar con dama, el caballo recaptura a la casilla en E5. Y la siguiente jugada la que hice fue caballo D2, haciendo presión sobre la dama, tocándola, amenazándola. Y tomó la decisión en cambiar las damas. Dama por E2, alfil por E2. Y luego mueve su peón a la casilla de E4. Ahí tomé la decisión de colocar el caballo de D4 a la casilla B3. Una mejor opción era mover el caballo a F3, pero yo decidí colocar el caballo en B3. Desarrolla su caballo C6 y yo me enroqué en largo. Avanza su peón a B5, retrocedo el caballo F1, mueve su peón a D5 y yo coloco el alfil a F3 para apuntar con 2 piezas, tanto el alfil como la torre, a D5. Mi rival lo controla el peón en D5, lo defiende colocando el alfil a E6. Coloco el caballo a G3 conectando las torres. Avanza su peón a B4 tocándome el alfil, lo retrocedo el alfil a la casilla D2. Coloca su torre en C8 y yo muevo el rey a B1, ya que la torre está en la columna C y yo coloqué el rey a B1 para desclavándome para no tener algún contacto aquí. Avanza el peón a D4, ya que podría yo haber hecho colocar una pieza en la casilla de E4, pero yo decidí intercambiar el alfil con el caballo. Alfil por caballo, torre por caballo en C6. Coloqué la torre en E1,
desarrolla el alfil a la casilla D6, avanzo el peón a F3 para controlar un salto de caballo a la casilla de G4 o el alfil que se pueda interponer en G4 y también en esta a la casilla E4 también controlar. Avanza el rey a E7, al rey al centro del tablero avanzándolo. Coloqué el caballo a 5 tocando la torre, se defiende retrocediendo a la torre a C7, coloco la torre a la columna C y mi rival conecta la torre conectando la torre de H a la columna C en C8. Coloco el caballo a la casilla E4 haciendo el intercambio y una vez está vulnerable en la posición el punto de C2, ya que si intercambio el caballo el alfil ya viene con mayor potencia y ya que sería 3 piezas con 2 piezas que controlaría esta casilla. Entonces lo que hice fue hacer la jugada de alfil G5 jaque, el rey se retrocede atrás y mover el caballo. Aquí me gana otro peón ya de ventaja e hice un sacrificio en esta posición. Sacrifiqué el caballo por D4 por D4 y torre por E4, ya que el rey se encuentra clavado por este alfil. Se desclava y capturo el otro peón, el peón de D4 y este alfil ya no se puede mover por la clavada. Intenta hacer el cambio de torre y yo retrocedo la torre a la casilla de D2. Mueve el alfil a la casilla de F5, ya que son 3 piezas que atacan y son 3 piezas que defienden a la casilla de C2 y por lo tanto moví el peón a la casilla B3 tocando a la torre. Retrocedo la torre a la casilla C6, me muevo el rey a la casilla B4 desclavándome de la diagonal de B1 hasta la H7, ya que este peón está vulnerable. Mueve el rey a la casilla E6 desclavándose y yo muevo el peón H3 por un futuro G4 para el alfil de F5. Me amenaza el alfil y lo retrocedo a la casilla de E3. Intenta hacer cambio de alfil y muevo el alfil a la casilla de F4 para mantener el alfil en la posición. Me hace G5 y yo con la intermedia le hago jaque desarrollando la torre al centro y el rey se mueve a la casilla de F5 y yo con alfil E5 desbloqueo la amenaza y le doy jaque. El rey se mueve a la casilla de G6 y yo con G4 atrapo al alfil de la pieza negra. Por consiguiente, si usted fuese puesto el alfil a la próxima jugada de E6, tendría yo el descubierto con el alfil a la casilla de D6 para que el alfil estuviese atacado y se podría hacer unos cambios con la torre y el alfil y un cambio de pieza favorable. Entonces capturó al peón de C2 y allí era una trampa del rival si jugaba mal. En caso de capturar el alfil con la torre o con el rey, ya que había descubierto, si capturaba el alfil con rey por C2, ya que
este alfil ya quedaba despejado y me podría dar mi jaque al descubierto y perder la otra torre. O si capturaba aquí la torre con el alfil, capturando al alfil a la casilla de C2, entonces mi rival tendría la opción de darme un jaque intermedio y perder una torre, ya que estas dos torres ya están conectadas. Y lo que hice fue mover la torre de E1 a la casilla de E2. Y ya que el alfil de C2 ya quedaría atrapado. Y por la buena jugada es capturar el otro peón por el alfil. Entonces capturé el alfil en la casilla de B3. Retrocede el alfil a F8 y yo posicioné la torre en C2 para proponer el cambio de torres. Torre por C2, torre por C2, torre por C2 y rey por C2. H5, moví el rey a B3, H por G4, H por G4, rey F7, alfil D4, rey E6, rey C4, ya que este peón en B4 está protegido por el alfil. Alfil D6, alfil E3, alfil E7, alfil D4, alfil D6, alfil E6, alfil E7, y si quería moverle al alfil a D4 ya sería tablas por triple repetición. Entonces lo que hice fue capturar al peón de E5 para seguir continuando con la partida, y una vez yo capturé el peón de B4, mueve el rey a E5 para acercar el rey para la captura del peón de G4. Muevo el rey a A5, rey F4, peón por A6, rey por G4 y muevo el peón a A4, ya que la partida ya está tablífera, ya que la próxima jugada de rivales fue esta al alfil de 2, ya que en un futuro al mover el peón de A5 ya sería capturado. Moví el rey a B5, rey F4 y moví el peón a A5 y fue capturado con el alfil a la casilla A5, ya quedando tablas por material insuficiente. Y finalizada esta cuarta ronda, sumo 2 puntos y medio. Esta es la quinta partida del torneo de ajedrez y RT Clásico Copa Navidad 2024 en el Centro Comercial Plaza Mayor, el día 17 de diciembre. Y a mí me tocó jugar con las piezas blancas contra Manuel Alejandro Barrio Varelas, que le tocó las piezas negras. Entonces yo inicié la partida con E4 y mi rival E5, caballo F3, caballo C6 y alfil C4, la apertura italiana. Mi rival juega caballo F6 planteando la defensa de los dos caballos, y yo juego caballo G5 para plantearle el ataque fegatelo. D5, E por D5, caballo A5, alfil B5 jaque, C6, D por C6 y D por C6. Y luego retrocedí al alfil a la casilla D3, que también jugada teórica. Desarrolla su alfil a la casilla de E7 para un próximo descubierto de su caballo amenazar a mi caballo en G5. Y luego yo me enroco. Mi rival mueve su caballo a D5 y me toca el caballo de G5 con su alfil en E7 y retrocedo el caballo a E4. Mi rival enroca y yo desarrollo el caballo de B a C3. Mi rival desarrolla su alfil a la casilla F5 y yo muevo
A3 para un futuro B4. Y mi rival, al ver esta jugada, retrocede su caballo a la casilla B7. Luego muevo la dama a la casilla F3 y tocando al alfil, y mi rival mueve la dama a la casilla D7 defendiendo el alfil en F5. Yo retrocedo el caballo a la casilla de G3 para amenazar al alfil con 3 piezas, y mi rival captura el alfil en D3 haciendo un cambio de alfiles. Procedí a cambiar el alfil con mi dama en D3. Mueve su caballo a la casilla C5 tocándome la dama, y retrocedo la dama a E2. Muevo el alfil a D6, el rival, con un futuro descubierto en el peón de E5 para un futuro avance de E4 y tocándome el caballo en E3. Entonces fui precavido para colocar el caballo de C a la casilla de E4. De allí mueve su caballo a la casilla F4 tocándome la dama, y muevo la dama a C4. Hace un intercambio de caballo y yo capturé con el caballo de G3 por E4. Pero yo debí capturar en el movimiento anterior con la dama para tener una mejor posición, pero hice esta imprecisión ya que mi rival jugó la dama a G4 amenazándome el mate, ya que si para tapar el mate con el caballo, ahí sí sería un error grave, ya que la dama en C4 está desprotegida. Si se coloca el caballo en E4, la fila queda despejada, y con un jaque al rey perdería la dama a la jugada siguiente. Entonces la opción más viable fue mover el peón a G3. Allí desarrolla su torre a la columna en D, de la torre de A hasta la casilla D8. Luego amenacé a la dama de mi rival con F3 y la retrocede a la casilla G6. Retiro el rey a H1 desclavándome, y allí se nota que el caballo está tocado. Mi rival mueve la dama a la casilla E6, ya que si captura el caballo ya sería un error, ya que me dejaría la dama. Entonces lo que hice fue un cambio de damas: dama por E6, caballo por E6 y D3 para desarrollar el alfil en la diagonal de. Luego F4 tocándome el caballo, y hice el intercambio de piezas caballo por D6, torre por D6, alfil D2 y torre B8 tocándome el punto de B2. Defendí el punto con el alfil en C3, torre B5, torre de F E1 controlando el centro y tocando el punto de E5. Mi rival hace esta jugada con el caballo en D4, ya que me toca el punto en C2 con la amenaza de un doble hacia las dos torres, y el objetivo siguiente con el peón de F3. Allí tuve que cambiar mi alfil por el caballo del rival. Alfil por D4 y torre por D4, y moví la torre a B1 para proteger al peón de B2. Luego acerca el rey acercándolo al centro, también muevo mi rey, y allí
captura este peón y luego coloco el peón en C3 para que no se vea amenazado, y en caso de recaptura perdería su torre, ya que no se puede capturar. Avanza su peón a E4, yo avanzo a F4. Coloca su torre en la columna D y también coloco mi torre en la columna D para hacer un cambio de torres. Torre por D5, torre por D5, torre D1. Él acerca el rey a su torre y yo acerco el peón a C4 para hacer un toque a la torre para ver qué decisión iba a tomar mi rival, y la decisión fue cambiar las torres. Ya sin torres en el tablero queda ya el final de la partida. Ya quedaba algunos movimientos más. Y aquí en esta posición se ve que está ya trancado, pero hay un posible movimiento en los avances de los peones de B y de C. Y el peón pasado de mi rival en E4 a una coronación. Moví el rey al centro a D4, rey a 6, D5, rey a 7, C5 y A4. Y mi rival me pedía tablas, pero yo me negué a aceptarla y continué con el juego. C7, C6, rey B6, rey C4, acercando más el rey al centro. Y luego yo tomé una decisión en esta partida, que cambió el rumbo de esta partida, ya que moví el rey a la casilla de C5. Haciendo esto, ya este peón ya estaba en el avance para coronar y llegar a la casilla E1. Mueve su peón a la casilla E3 y muevo el peón a la casilla B6 dando jaque. El rey retrocede a la casilla de C8. En sí, la próxima jugada buena es rey D6 para que las piezas blancas pueda coronar en pocas jugadas, con el tiempo de que las blancas coronen primero. Pero cometí el error fatal de la partida, que en vez de mover el rey a D6, moví el peón a C7 y mi rival movió el rey a D7, rey B5, E2, rey a 6 y mi rival corona dama en la casilla E1. Muevo el rey a la casilla B7, dama E4 jaque, rey B8, dama C6, peón B7, dama por C7, rey A8, dama A5 jaque, rey B8, única jugada forzada, rey C6 y la jugada forzada en colocar el rey a C8. Y esta partida en sí podría decir que la tenía ganada, pero cometí una imprecisión y un error que me costó la partida. Y por última, la jugada número 64, dama C7 jaque mate, y allí acumulando 2,5 puntos al finalizar la quinta ronda. Se culmina la cuarta y quinta ronda. Falta una ronda para que se termine el torneo IRT Clásico Copa Navidad 2024 del Centro Comercial Plaza Mayor. Las cuartas partidas yo hice tablas y la quinta ronda la perdí. En total tengo 2,5 puntos, lo que va de resultado. Esta es la sexta y última partida del torneo IRT Clásico Copa Navidad 2024 en el Centro Comercial Plaza Mayor en Mérida.
el 17 de diciembre del 2024. En esta oportunidad a mí me tocó jugar con las piezas negras y mi rival Carla Sofía Molina Pino con las piezas blancas. Y estos fueron los movimientos de esta partida. Empieza mi rival con E4, con el peón de rey en el centro, y yo jugué C5, planteando la defensa siciliana. Caballo F3, caballo C6, la siciliana clásica, alfil C4 y juego D6. A3, un movimiento profiláctico para evitar que yo le haga la clavada poniendo el alfil a G4, la clavada hacia la dama, y entonces yo desarrollé el caballo a F6. Mi rival se enroca, pero no defendió el peón vulnerable en E4 y allí aprovecho en capturarlo. Me toca el caballo y yo lo retrocedo a la casilla de F6. Me juega caballo C3 desarrollando sus piezas y yo aprovecho de mover el peón de E6. Alfil E3 y yo coloco el peón en G6 para una futura configuración para colocarle el fianchetto en el alfil a la casilla en G7 y un próximo enroque. Me juega D4 y allí intercambio peones y es capturado con el caballo. Entonces juego alfil G7. Intercambia su caballo por el caballo y allí capturo B por C6. Retrocede el alfil a la casilla E2 y allí hago el enroque corto. Alfil F3 con el propósito de esta diagonal que me amenaza el punto de C6 y en caso de yo avanzar el peón en la columna C, la torre de A8 queda vulnerable. Así que decidí mover la torre a B8 para una vez tocar el punto de B2 en caso de que el alfil capture al peón en C6. Mi rival hace la jugada de torre B1 defendiendo el punto de B2 y allí coloco el alfil a la casilla de A6 tocando a la torre de F1. Retrocede el alfil defendiendo la jugada y yo hago el intercambio de alfiles, alfil por alfil, dama por alfil. Coloco la dama en A5 conectando las torres, juega A3 y retrocedo el caballo a la casilla D7 ya que haciendo la amenaza tanto con el alfil tanto como la dama al caballo de C3, así para ganarme un peón, y retrocede el alfil a D2 en un futuro descubierto hacia mi dama con el caballo. Entonces moví la dama a la casilla de E5, pero no fue la mejor retirada ya que la dama podría venir a la casilla A6 y tocarme al peón de A7 y al peón de C6. Entonces mi rival capturó la dama cambiando damas y yo capturé con el caballo a la casilla de E5, B3, retrocedo el caballo para así mantener la diagonal abierta sobre el alfil. Mueve el caballo a E4 tocándome el peón de D6, así que yo avanzo a D5 tocando el caballo y allí hace una imprecisión ya que al mover el alfil a B4 sé que me está tocando la torre en F8, pero puedo hacer el intercambio de la torre por las dos piezas,
ya que podría haber hecho dos variantes, peón por E4 y alfil por F8, y luego a la siguiente capturar al alfil, o si no, capturar el alfil con la torre B4, A por B4, y a la siguiente capturar el caballo. Entonces yo elegí la opción de primero capturar al caballo, luego me captura la torre, y con el rey acercando más al centro del tablero, capturando al alfil. Luego mueve la torre a la casilla de E1, tocando al peón de E4, así que lo defiendo con el avance a F5, F3, y le hago un jaque con el alfil, y el rey se mueve a la casilla H1. Luego avanzo el peón a la casilla E3 y ya es un peón pasado. Coloca su torre a la casilla de D1 tocándome el alfil, y si retiro el alfil está el caballo vulnerable. Entonces moví a E5, y después de F4, al momento de capturarme el peón, entonces tengo este peón en la casilla, en la columna C, para colocarle la casilla de C5. Y se hizo el intercambio de peón, y la siguiente jugada capturé el peón con el caballo a la casilla de E5, ya que no quería que mi rival darle espacio libre, ya que en las columnas se aprecia de que las torres no tienen una columna disponible. Mueve su torre a E2. Luego hago un avance a la casilla de F4 para atornillar el peón de E3. Mueve la torre a F1, haciendo la clavada hacia el rey, y yo defiendo con el peón de G5. Avanza a 4, muevo el rey despejando de la columna F hacia la torre del rival, rey H2, y coloco la torre a la columna F, ya que las torres se están mirando. C4, y luego avanzo el peón a la casilla de F3, haciendo un ataque hacia la torre, y haciendo forzando el cambio de peones. Y allí capturo con el caballo dando jaque al rey. El rey retrocede a la casilla H1 y coloco el caballo a la casilla D2 en una posición adelantada, tocando a la torre, y se hizo el intercambio de torres. Torre E1, luego avanzo el rey al centro del tablero en varias jugadas, y en la jugada 43 hago jaque con el alfil a la casilla E5 tocando al rey, y el rey se mueve a la casilla H3. Luego avanzo el peón a G4, el rey retrocede a la casilla G2, luego avanzo el rey tocando la torre retrocede, luego amenazo al peón de H4 con el alfil, el rey defiende el peón con G3, retrocedo el caballo a E4 con jaque, el rey retrocede a la casilla de H2, avanzo el rey tocando la torre en D2, torre H1, avanzo el peón a punto de coronar, mueve el peón de su columna A la A6, muevo el rey a E3 acercándome al rey adversario, torre E1, rey F2 tocando a la torre A1, luego alfil
5, jaque. El rey a la única casilla posible en H1. Avanzo el peón en G3. Torre C1. Y a la siguiente el peón lo avanzo a G2. Jaque mate, ya que en G1 ya no tiene la posibilidad, ya que está el rey. No se puede capturar el peón porque está el rey y no se puede mover a la casilla H2 por el alfil. Aquí acumulando 3,5 puntos de los 6 juegos, en los 6 partidas de ajedrez que del torneo. Finalizada la sexta ronda, gané con las piezas negras, acumulando 3,5 puntos en el torneo IRT Clásico Copa Navidad 2024. En sí, de los 38 jugadores, yo quedé en la posición número 15. Para mí fue una gran experiencia, aprendí de los errores en el juego y fue muy emotivo, la verdad. Y bueno, espero que les haya gustado este video contando mi experiencia en el torneo IRT Clásico Copa Navidad 2024 en el Centro Comercial Plaza Mayor en los días 16 y 17 de diciembre de 2024 en la ciudad de Mérida. Sígueme en mis redes sociales, suscribirse a mi canal de YouTube, active la campanita. Soy Leonardo Hernández, hasta un próximo video.